Buenas noches, Marcelo. Gustoso de saludarte. Saludar a todos los alumnos de Juris. Realmente estamos muy contentos de que este diplomado ya esté terminando. Y qué mejor que hacer un pequeño repaso de todas las clases que han habido en el transcurso del diplomado con el tema que tenemos hoy, que es específicamente juicio oral. Vamos a tener el día de hoy una clase diferente, una clase dinámica y una clase muy práctica. ¿Por qué? Porque vamos a analizar el código específicamente lo que nos señala y cómo esta aplicación se da realmente en la realidad de los litigios penales. Estamos acostumbrados a ver juicios orales en la televisión, famosos juicios mediáticos, ¿no? Donde se ven las figuras procesales en las cuales pues los magistrados, los jueces aplican el juicio oral de una forma determinada. Pero también es necesario determinar en la práctica real, en aquellas sedes de corte, en aquellas cortes superiores de justicia diferentes, existen varias anomalías con respecto al juicio oral. En algún momento determinado con algunos colegas conversábamos, sería interesante hacer un juicio oral, el juicio oral a la perucha o a la peruana, porque definitivamente cada sede de corte y cada magistrado tiene una interpretación distinta en cómo aplicar el juicio oral. A veces difiere un poco, a veces con los principios, y otros son pues subsanables. Entonces, mi compromiso el día de hoy con ustedes es brindarle el desarrollo íntegro desde el inicio del juicio oral, del término, con toda la estructura y las formas como se ejecuta. A los que ya litigan, va a ser lógicamente un repaso y podemos ver acá al final, porque la parte interesante de esta exposición son las preguntas que siempre se hacen, y para los que no litigan y son estudiantes todavía, va a ser lógicamente unas pinceladas o lo que se conoce comúnmente como perlitas, como notas importantes a tener en cuenta para cuando sea el momento que ustedes tengan que afrontar un juicio oral de esta naturaleza. Ya vamos a iniciar necesariamente el juicio oral con los principios. Los principios son la base rectora de este sistema. Y tenemos nosotros en el sistema procesal penal principios. Lo son publicidad, oralidad y contradicción. En el juicio oral, el código nos permite específicamente otros principios, como son la inmediación. La inmediación es un principio fundamental en el juicio oral y en el transcurso de la exposición vamos a ver y vamos a tratar un caso muy interesante a razón específicamente del COVID-19, cómo este principio de inmediación fue transformándose, fue mutando para poder realizarse las famosas audiencias virtuales en este sentido. Además de eso, el código nos ha permitido algunos otros lineamientos, lo determina principio el código, específicamente se basan sobre otros lineamientos, como por ejemplo la concentración, ¿no? La identidad física del juzgador y la presencia física o presencia constante del imputado y el defensor en este sentido, ¿no? Tenemos entonces esta condición para poder indicar. Bueno, tenemos acá las pantallas completas. A ver, muy bien. Perfecto, listo. Vamos a empezar con los principios del juicio oral. Cuando hablamos de principios del juicio oral específicamente, ¿qué tenemos acá? Cuando hablamos de principios del juicio oral, nos basamos en los 4 principales principios establecidos en el 359. Son la oralidad, la publicidad y la contradicción. ¿Qué consisten estos principios? Bueno, la oralidad es lógicamente que todo juicio oral es hablado, expuesto, así como esta conferencia, en donde rige específicamente y se deja atrás las normatividades del Código de Procedimientos Penales con respecto a la escritura y más la oralidad. Esto no quiere decir, es importante, que todos los pedidos que se presenten específicamente sean específicamente necesariamente presentarse solo por escrito. No, es necesario que exista una mixtura, una dualidad. Bien, nuestro sistema es oral, pero no se ha dejado la escritura de lado. Siempre se mantiene específicamente la condición de procedimiento una naturaleza factible. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta otro fundamento importante. Es el siguiente. Tenemos que tener en cuenta específicamente que el principio de oralidad es la base de todo este juicio oral. ¿Por qué? Porque van a construir, van a estructurar un nuevo sistema judicial a razón de la exposición, los alegatos de apertura, de los alegatos de clausura, de la contradicción, del interrogatorio, del contrainterrogatorio, de todas esas figuras procesales que van a ser necesarias y fundamentales. ¿Ok? Entonces, como primer principio del juicio oral está la oralidad. Como segundo principio de juicio oral está la publicidad. Cuando nosotros hablamos de publicidad, significa que el juicio oral es público.
perfectamente tienen acceso a todas las partes, pueden ingresar, salvo las restricciones previstas en el código cuando se trate de delitos de índole de violación sexual o connotación sexual y menores de edad. Más adelante daremos específicamente las condiciones o las restricciones para el tema de la publicidad. Y es más, es la naturaleza esencial, la razón de la ley para determinar que los juicios orales ahora son de naturaleza pública, para evitar justamente esto, evitar actos de corrupción, para evitar específicamente que se tejan decisiones judiciales por debajo. Entonces, estas decisiones judiciales tienen que ser públicas, no para el escrutinio público de la sociedad, sino para que sea la sociedad que se vea que específicamente tanto los abogados, fiscales y magistrados, hablando de los jueces, puedan establecer una decisión de acuerdo a derecho. ¿Y qué va a establecer esta política? Este control es el control social. Por eso es que se exige la publicidad a través de un Estado democrático, ¿ok? No confundir que la publicidad de un juicio oral significa específicamente un escrutinio público. Actualmente, y acá hacemos un paréntesis, respecto a la condición, podemos hablar específicamente de una dotación, exceso de publicidad para los medios de comunicación social. Esto, lógicamente, repercute en una influencia en los magistrados para las decisiones judiciales. Es tener mucho cuidado con este punto. La publicidad tiene la razón y el origen, esto es importante, tiene la razón y el origen en el control social de unas decisiones judiciales fundadas en derecho. No tiene el origen necesariamente en ejercer presión mediática sobre los magistrados. Es importante. No podemos desnaturalizar el principio de publicidad en este extremo. Obviamente, esto es responsabilidad tanto de los magistrados como específicamente de los abogados defensores y, lógicamente, de los fiscales también que repercuten en este sentido. Como tercer principio tenemos ahí el principio de contradicción. Nuestro sistema procesal penal, a través del Código de Procedimientos Penales, nos mostraba pues un juicio oral de forma distinta, ¿no? Cuando hablábamos de los procesos ordinarios y sumarios. En el principio de contradicción tiene su naturaleza en el cual van a contradecir las teorías del caso, va a contradecir la hipótesis del fiscal con la hipótesis del abogado defensor, va a entrar en contradicción con respecto no solo a las teorías, sino también las formas, cómo se va a demostrar específicamente la responsabilidad penal de cualquier ciudadano. Y esto se da a través de qué? Los alegatos, de interrogatorio, de la oralización de documentales, de diversas situaciones en el juicio oral. Va a haber una contradicción absoluta. Existen dos posturas. Quien quiere condenar, quien quiere absolver. Las dos posturas van a generar una contradicción entre ellas y obviamente deviene esto en un principio fundamental del juicio oral. Pero dando cuenta que lo que se ha hablado es la oralidad, la publicidad y la contradicción, que son los tres principales fundamentos específicamente del proceso penal. Sin embargo, el Código en el 356 ha permitido un principio más, que es el principio de inmediación. ¿En qué consiste el principio de inmediación? El principio de inmediación consiste íntegramente en el contacto existente entre el juez y las partes. Últimamente, y en este último tiempo, se está hablando específicamente del interrogatorio del testigo, de la psicología del testigo. El principio de inmediación tiene en esas circunstancias cómo ver, cómo interceder. Si bien es cierto, el magistrado no puede tener un criterio subjetivo para poder determinar si una declaración del imputado es válida o válida, si la declaración del testigo miente o no miente, es necesario la inmediación, el contacto físico para poder determinar específicamente el contacto directo, para poder determinar no la veracidad, sino los criterios lógicos a través de las máximas de la experiencia, en el sentido de cómo puedes obtener pruebas fundadas para que sirva para tu decisión judicial, ya sea para coordinar o ya sea para absolver. No solamente eso, sino también la inmediación desde la perspectiva del abogado defensor. La inmediación en el sentido de poder apreciar, notar, conocer la forma en la cual el juez está resolviendo. Por ejemplo, si el abogado defensor empieza una oralización y ve al juez que constantemente mira su reloj, ¿qué es lo que va a deducir la parte procesal? Sea el fiscal o sea el abogado, debe recortar su elocuencia, debe recortar su alegato, debe específicamente tratar de reducir porque el juez ya está entrando en unas situaciones de que ya no te está escuchando, está cansado, está aburrido, está yéndose a otra audiencia. Entonces es necesario como técnica de litigación oral regular la inmediación, es un principio básico.
Contrario a esto también, en el caso del testigo, si el juez levanta el ceño, se mueve, indica acá, va para allá, o mueve en otras circunstancias, específicamente son situaciones que solamente se pueden ver si estamos presentes. Nótese, la inmediación se ha transformado en el tiempo del COVID y en el tiempo de las audiencias virtuales. Al momento de transformarse, específicamente, ha entrado una inmediación virtual. Inicialmente se creía que se iban a hacer las audiencias a través de plataformas digitales. Eso es lo que se había hablado cuando se entraron los plazos de suspensión del Poder Judicial. Sin embargo, se terminaron haciendo las audiencias a través de Google Meet, un sistema básico del sistema de Google en el cual ya existía mucho antes del COVID. Simplemente que esto se adaptó a las circunstancias. Y es muy similar a lo que estamos haciendo ahora. Una conferencia virtual de una naturaleza que tenemos contacto. Ustedes pueden ver mi rostro, pueden ver mis manos, pueden ver mi gesticulación. Sin embargo, la pregunta es, ¿garantizaría el principio de inmediación? No de todo. Hubo muchos cuestionamientos en los cuales se consideraba que el debido proceso era vulnerado a través de las audiencias virtuales, pero a razón de la existencia, dotaba de las garantías necesarias para poder determinar una decisión judicial válida, sí lo dota. ¿Por qué? Que se escucha, que se ve, ¿ok? Y porque se tiene contacto con las partes procesales. En un sistema tecnológico como el que estamos viviendo ahora y en un nuevo mundo como el que ha venido después del COVID, resulta necesario y básico y sí es fundamental. Así que la inmediación no ha sido vulnerada, las audiencias virtuales, pero sí se ha recortado en algún sentido. Actualmente el estado de emergencia ha desaparecido y hemos regresado a las audiencias presenciales con excepcionalidad de algunas situaciones que pueden darse a través de la virtualidad. Ahora, fíjense que además de estos 4 principios básicos o rectores, los llamaría yo, el código, el 356, ha establecido 4 puntos. No considero que el legislador esté correcto al momento de determinar principios, considero que son lineamientos. La continuidad, la concentración, la identificación del juzgador y la presencia física del imputado del abogado defensor. Cuando hablamos de continuidad, esto es básico, simplemente que el juicio oral debe ser continuo permanente. El código establece, cuando ya llegamos a la parte del tiempo, y del tiempo de un juicio oral, establece que debe realizarse específicamente en una sola audiencia. Concentración de actuación probatoria. ¿Cuál es la naturaleza? Si un juez inicia un proceso de juzgamiento y tiene que tener acceso a las partes, y un abogado viene y da su teoría del caso, brinda sus alegatos de apertura iniciales, va a iniciar un proceso, se va a quedar con la idea. Pero si en ese momento suspende la audiencia, como comúnmente se hace por 8 días, automáticamente esa idea, esa forma en la cual el abogado defensor o el fiscal ha planteado el caso, se va a desvanecer en el tiempo. Lógicamente, dentro de los 8 días, cuando ya toquen, lógicamente, el interrogatorio, esa idea va a estar desvanecida. Sin embargo, esa es la forma como se desarrolla. Por eso es primer punto, buena nota, tomar atención. La regla es que el juicio se desarrolle en una sola actuación, máximo 2 o 3 o seguidos. La excepción es que el juicio se desarrolle cada 8 días, es decir, una vez a la semana. Contrariamente, al momento de las preguntas, queridos alumnos, nos vamos a dar cuenta que la excepción se ha vuelto la regla, porque cada juicio se desarrolla en 20, 30 sesiones cada 8 días. Es muy difícil ver un juicio que se ha desarrollado en una sola sesión. Eso es importante. Eso quiere decir que hemos desnaturalizado el principio de concentración o continuidad. El principio de concentración tiene igual naturaleza, desarrollarse en una sola forma, en un solo acto procesal. Al igual que el principio de continuidad, que debe ser constante y continuo, solo con una distancia de 8 días hábiles de cada sesión. El punto 7 es identificación del juzgador. Esto se basa, veo yo, en muchas partes del Código Procesal Penal que resultan absolutamente necesarias y repetitivas. Cuando se habla de un principio de identificación del juzgador, se tiene básico que, lógicamente, el juzgador, es decir, el juez, sea un juez unipersonal o colegiado, tiene que estar plenamente identificado. No existen jueces sin rostro, ya no existen situaciones de juicios en las cuales no tengan un rostro para ver. Necesitas saber específicamente por qué. Dos instituciones procesales, la recusación y la inhibición. Si por un caso este juez no reúne reúne algunas de las causales para inhibirse o para recusarse, que no dota las garantías necesarias, o, lógicamente puedes recurrir a esas instituciones. Y por eso tienes que tenerlo plenamente identificado. Considero que es básico con respecto a los principios generales del derecho. No debería haber una precisión de identificación, pero está de más, no era necesario colocarlo. Siguiente,
presencia física del imputado y el abogado defensor. La presencia física del imputado y del abogado defensor corresponde al principio de mediación, que tiene que haber obviamente contacto directo entre el magistrado y la persona a quien va a ser juzgado, lógicamente con su correspondiente defensa. Siguiente diapositiva, por favor. Nos pasamos a la siguiente, perfecto. Ahora, 357 establece relación al principio de publicidad, señala: el juicio oral será público, no obstante, para ello el juzgado, mediante auto especialmente motivado, podrá resolver aún de oficio que el acto oral se realice total o parcialmente en privado. Muy bien. La regla es que todo juicio oral es público. La excepción es que puede realizarse en privado, total o parcialmente. Generalmente, cuando se da, los casos están establecidos en el 357. Primero, cuando se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los participantes del juicio. ¿Muy bien? Primer supuesto. Segundo, cuando se afecte gravemente el orden público o la seguridad nacional. Tercero, cuando se afecten los intereses de justicia o enunciativamente peligro un secreto particular, comercial o industrial, cuya revelación, señala el código específicamente, indebida pueda ser punible o causa algún prejuicio injustificado. Muy bien. Y último, cuando esté previsto en una norma específica. Generalmente, en el común denominador de juicios en los cuales vamos a tener acceso nosotros, van a ser cuando se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los participantes del juicio. Muy bien. Cuando hablamos de esas circunstancias, hablamos que específicamente es necesario específicamente vamos a guardar la vida pública. ¿Y qué específicamente la vida privada en un ámbito público? La vida privada de las partes procesales. Cuando se toque, por ejemplo, un ilícito con respecto a la indignidad, libertad sexual, cuando existan menores de edad dentro del proceso, estas circunstancias obligan al magistrado a que el juicio oral sea llevado netamente en privado, solo con presencia de las partes procesales, es decir, no existe público dentro de esas circunstancias. Muy bien. Siguiente, por favor. Vamos al siguiente diapositiva. Inicio de juicio oral. Cuando hablamos de inicio de juicio oral, tenemos que recurrir a lo siguiente. Vamos primero al auto de situación de juicio. Curiosamente, el artículo 355, que está antes de la estructura de la sección 3, que es el juzgamiento, nos da primero el auto de citación a juicio oral. ¿Qué es el auto de situación a juicio oral? El auto de situación a juicio oral es el auto que da inicio. Es algo así como lo equivalente a la formalización de investigación preparatoria a la disposición y da inicio a esta etapa procesal. Este auto de citación a juicio, he colocado acá 3 puntos importantes porque son los 3 puntos que no se dan en la realidad jurídica, queridos alumnos, no se dan. El artículo 355 nos dice que una vez que el juzgado penal, o sea, unipersonal o colegiado, coge su auto de enjuiciamiento derivado del control de acusación después de haberse llevado a la audiencia de control de acusación, saneado el proceso y emitido el auto de enjuiciamiento y es remitido al juzgado penal competente, ya sea colegiado o unipersonal, ¿no es cierto? Este juzgado dictará el auto de citación a juicio oral, ¿no? Donde se indicará el lugar donde se desarrolla el juicio oral, la fecha donde se va a realizar el juicio oral y específicamente todos los acusados que van a ser citados. La norma señala, este es el primer punto, que la fecha será la más próxima, con un intervalo no menor de 10 días, es decir, desde que recepciona el juzgado penal a poder emitirse la auto de citación a juicio oral. La práctica procesal, y al término de las preguntas, me refrendarán mi idea o refrendarán las situaciones, no se da dentro de los 10 días. A veces ha habido, inclusive, muchos colegas que han subido al Facebook o al TikTok audiencias de juicio oral que se ha citado al año siguiente. Y es más, creo que hay en algunos juzgados sedes de corte audiencias ya programadas para diciembre del 2024. Entonces, no se cumple el artículo 355 con respecto a los 10 días necesarios en un intervalo no mayor, dada la carga procesal y la agenda judicial que se extrema. El otro punto que no se cumple es los testigos y peritos serán citados directamente para la decisión que le corresponde a intervenir. Falso. Cuando se emite normalmente las autos de citación a juicio oral, y para los que tienen acto o han podido observar de alguna vez estas circunstancias, se emite citándose al fiscal
los apercibimientos de ley, citándose al imputado bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz, citándose al abogado bajo apercibimiento de excluirlo de la defensa. Y también se citan a los testigos y peritos, a los órganos de prueba que ingresaron en el auto de enjuiciamiento. Pero ¿a qué citan a todos los testigos o peritos si específicamente no se va a llevar a cabo la audiencia con ellos? Solo para citarlos y para señalarles la nueva fecha. Sin embargo, la señala deberá ser citado en la sesión que le corresponde. En la práctica no se da porque son citados y luego citados una, dos, tres veces. Para esto es importante, tanto el abogado defensor como el fiscal, al momento de tener la citación de estos testigos o peritos, puede solicitar al juzgado se les dispense y se les cite hasta que sea necesaria su concurrencia en la etapa correspondiente. No olvidar que en el Perú la excepción se ha vuelto la regla y ese juicio va a durar unas 20, 30 sesiones cada 8 días hábiles como máximo. Y finalmente, la audiencia de instalación de juicio es inaplazable y rige el numeral 1 del artículo 85. Efectivamente, la audiencia de juicio oral es inaplazable. ¿Qué quiere decir? Si no se presenta el abogado defensor, se le subroga y se le coloca uno de oficio. Si no se presenta el imputado en ese acto, inmediatamente se le declara reo contumaz. Si no se presenta el Ministerio Público o el fiscal, se pone en conocimiento a la Junta, a la Junta de Fiscales del Distrito Judicial, de la ubicación donde se realiza el juicio. Sin embargo, en la práctica, no se da esta naturaleza, porque no se puede instalar el juicio, no se puede declarar el reo contumaz, el investigado no está válidamente notificado. Y cuando digo válidamente notificado, no vale una notificación bajo. Tiene que estar válidamente notificado físicamente en recepción, porque si no, lógicamente, se ocasionaría una indefensión respecto a su personal declararse el reo contumaz. Y asimismo, si por un caso no se presenta el abogado defensor, sí se le subroga efectivamente de la causa, se le excluye de la defensa, pero en ese acto no existe un defensor público porque se ha determinado defensa pública que pueda estar ahí presente si es que el imputado estuviera, ¿no? Entonces, en esta práctica no tiene condición inaplazable según la norma. En la práctica procesal siempre se aplaza si no está alguno de los sujetos procesales como debe ser. Siguiente, por favor. Tenemos el siguiente. Muy bien. Concurrencia de las partes procesales. Muy bien. Y estamos casi llegando a la parte de la concurrencia de las partes procesales. Muy bien. ¿Quiénes son las partes procesales en un juicio oral? Específicamente. Las partes procesales en un juicio oral son el fiscal, el actor civil, el imputado y el abogado defensor. Repetimos. Partes procesales en un juicio oral, juez, fiscal, civil, imputado y abogado defensor. Cuando hablamos de juez, no solamente hablamos de un solo juez, hablamos o de un juez unipersonal o de un colegiado conformado por 3 miembros. Muy bien. Específicamente, debemos indicar que estos miembros deben concurrir todos en su totalidad para la instalación del juicio oral. No puede llevarse a cabo si uno de ellos no concurre porque las condiciones o estas circunstancias que se dan son diferentes en cada uno de ellos si no concurre. Bien, vamos a analizar específicamente cuáles son las circunstancias que van a indicar. El artículo 359 del nuevo Código Procesal Penal nos señala: el juicio se realizará la presencia ininterrumpida de los jueces, fiscal y de las demás partes, salvo lo dispuesto en los siguientes numerales, enlace 2, 3, 4, 5 y 6. 359. ¿Qué nos dice 359? Cuando es colegiado y dejen concurrir alguno de los miembros, específicamente, solo se permitirá la ausencia de un miembro. Acá se da la figura siguiente. Si el juez no está, obviamente no puede instalarse el juicio oral. Pero si instalado el juicio oral, estando en camino a través de las audiencias correspondientes, en algún determinado momento existe en un colegiado un cambio de magistrados, solo se permite conforme el 359 un solo cambio de magistrado. Importante, si existiría 2 cambios de magistrado, automáticamente se interrumpe el juicio. Quiere decir, se declara la nulidad de todo lo actuado, retrotrayéndose para iniciar nuevamente. ¿Por qué esta naturaleza? ¿Por qué esta regla? En virtud del principio de inmediación. ¿Ok? Inmediación. Debe haber un contacto directo entre el juzgador, el juez que va a emitir sentencia, y quien ha llevado el desarrollo del juicio. Se acepta excepcionalmente, en el transcurso de un juicio, uno de los jueces sea reemplazado por otro. Solo
una oportunidad. ¿Ok? Que quedan dos, que son mayoría, para que puedan, digámoslo así, complementar, ayudar, informar, actualizar al nuevo juez que ha llegado en el transcurso de ese proceso en esas circunstancias. Inclusive podría hasta el director de debates retirarse, porque no permite, no hace excepcionalidad con respecto a quién es el juez específicamente que va a ser reemplazado. Si ese cambio de magistrado se da en dos oportunidades, en 359 nos señala específicamente que ya el juicio entra a un quiebre, ¿ok? Pero otro punto importante es que una vez que se establezca el inicio del juicio, el abogado no podrá faltar y no podrá alejarse del juicio oral. Es necesaria la presencia obligatoria. Ese es uno de los principios, lo que yo llamo lineamientos iniciales, la presencia física del abogado. Se han visto casos en los cuales, o inicialmente al principio del código, pues empezaba el magistrado, por ejemplo, a indicar, o el juez a interrogar en algún determinado momento, o a hacer unos alegatos de apertura de forma amplia, demoraban 15, 20, 30, una hora, el abogado se levantaba y se retiraba. Esto está prohibido de no escucharlo, pero no puede ausentarse de la sala dentro del tema, porque debe estar en constante contacto con las partes procesales para poder ejercitar una defensa concreta y adecuada. ¿Ok? En este sentido, solo podrá ausentarse de la sala el imputado cuando no sea necesaria su presencia, lo que se conoce comúnmente como la famosa dispensa del imputado. Obviamente, eso es solicitado por el abogado defensor debidamente. Posteriormente, hay que indicar una situación principal. ¿El abogado defensor puede ausentarse por causa justificada? Creo que sí. Puede ausentarse por causa justificada. Debidamente justificada. ¿Ok? Solamente las formas y modos en los cuales establece el artículo 85 hasta en dos oportunidades. Debidamente justificada, ya sea por salud, por imposibilidad, por otras circunstancias. Pero debe reprogramarse la audiencia conforme establece el código dentro de los 8 días. Si no se reprograma dentro de los 8 días, automáticamente el juicio se quiebra. Acá viene un punto importante. Importante. Muchas veces se ha visto casos en los cuales los juicios se han quebrado a razón de la incongruencia fiscal o del abogado defensor de encontrarse programada audiencia dentro del 8º día y no poder reprogramarse en otra fecha. Por eso es que a razón de las máximas de la experiencia, no porque lo señale el código, importante, no, sino por las máximas de la experiencia de los magistrados, las reprogramaciones de las audiencias no se dan netamente al 8º día, sino se dan netamente dentro del 4º, 5º, 6º día, para ante cualquier eventualidad, esta es la que estamos conversando, pueda reprogramarse posteriormente y lógicamente indicarse. Es importante, ¿no? Ahora, en el caso del actor civil, para poder instalarse, sí. En el caso de la no concurrencia y estar debidamente notificado, debemos tener en cuenta lo siguiente. La no concurrencia y permanencia específicamente del actor civil se tendrá por abandonada su pretensión civil. Si se abandona la pretensión civil, lógicamente recaerá dicha pretensión sobre el fiscal, quien es titular de la acción penal, retoma la titularidad de la acción civil en este extremo. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos con la siguiente diapositiva. A ver si yo lo puedo cambiar de acá. No, aquí estamos, muy bien. Continuidad, suspensión e interrupción del juicio oral. Muy bien. Tenemos acá continuidad, suspensión e interrupción. Es figuras o instituciones procesales muy interesantes. Cuando hablamos de continuidad, lo dije, significa que el juicio oral debe ser continuo, permanente, constante. ¿Ok? Solo puede darse en sesiones continuas e ininterrumpidas. Importante. ¿Okay? Pero esta continuidad debe darse permanente. Si por un caso no puede darse permanente, tendrá que darse una suspensión temporal. ¿Por qué se suspende? Número 1, por razones de enfermedad del juez, del fiscal o del imputado o de su abogado defensor. Número 2, por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Número 3, cuando este código lo disponga. ¿Ok? En la práctica, se utiliza la razón 3, cuando este código lo disponga. Porque nos vamos ahí. La suspensión del juicio oral no podrá exceder de 8 días hábiles. Nótese que cada juicio oral que ustedes han llevado a cabo o que van a llevar,
al término de la actuación probatoria, el juez dice, se reprograma la presente audiencia, es decir, se suspende la presente audiencia, ¿ok?, para la siguiente fecha, fecha en la cual está dentro de los 8 días. Lo correcto sería, se suspende, se vuelve a continuar la audiencia en tal fecha. No se reprograma. En práctica procesal se utiliza el término reprogramación. ¿Qué sucede si un juicio continuo, suspendido dentro de los 8 días, no llega a completarse dentro de los 8 días? Específicamente, se da, o es imposible hacer una actuación probatoria dentro de los 8 días, se produce la interrupción. La interrupción no es nada más y nada menos que específicamente la anulación del juicio oral y retrotraerlo hasta el inicio del mismo. Ahora, se da reinterrupción, según el código, por 2 casos. El primero, por más de 2 cambios en magistrados, y la segunda, por no haber hecho actuación probatoria dentro de los 8 días conforme el 360 dentro del juicio. Siguiente, por favor. Oralidad y registro, vamos a continuar, creo que es la siguiente. Vamos con la siguiente diapositiva, a ver. Muy bien. Oralidad, registro e incidencias. Tenemos acá, específicamente, tenemos responsable del especialista de audiencia. La oralidad es un principio fundamental del juicio oral. Estamos muy bien. Cuando tenemos esta condición, vemos que este principio basa en la esencia necesaria de que toda exposición, tanto de los abogados defensores como del fiscal, se va en forma oral específicamente. ¿Se da de forma oral en qué sentido? Cuando se expone. Y al exponerse, ¿dónde se queda registrado eso? Se queda registrado en un sistema de audio, lo que se conoce actualmente como el sistema de audio y video. Cuando el juicio oral se inició, es decir, cuando se estableció específicamente que iba a haber un sistema oral, estableció que todos los juicios debían ser grabados en audio y en video. Fecha actual, hay muchas sedes de corte, especialmente en provincia, que solamente lo graban en audio, no tanto en video. ¿Por qué? Porque la plataforma para poder grabarse repercute una mayor cantidad de espacio. La memoria existente en las sedes de corte no es suficiente. Reúne absolutamente un espacio inmenso y no existe la memoria necesaria para poder tecnizar un registro de videos. Todos estos procesos que tenemos a nivel nacional. No se ha previsto esto. Es que en la actualidad, en muchas sedes de corte, solo se trabaja con audio. Entonces, hablamos de oralidad y registro en audio. Entonces, la cuestión es, cuando se determinó específicamente que se debía específicamente grabar todas las audiencias, porque era parte de un reglamento, existe un reglamento de grabaciones de actas de juicio oral, se determinó que esas mismas grabaciones debían determinarse y emitirse en actas, son las famosas actas de audiencia. Las famosas actas de audiencia tienen una estructura, y la estructura es, primero, identificación de las partes procesales dentro de la audiencia. Por eso es que en cada audiencia que nosotros tenemos nos identificamos. Nombre, apellido, DNI para las partes procesales, código de identificación, domicilio procesal, forma de notificación, ya sea celular, correo electrónico. ¿Ok? Posteriormente se determina la instalación y la agenda del día y se procede con la actuación probatoria del día. Esa actuación probatoria, ya sean alegatos, ya sea interrogatorio, contrainterrogatorio, documentales, alegatos de clausura, visualización o la que fuere, debe quedar plenamente documentada en el acta. ¿Quién es el responsable de documentar específicamente en el acta? El responsable es el especialista de audiencias. Cada un hincapié. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Importante. No le crean mucho al especialista de audiencia. En la práctica sucede lo siguiente. Se desarrolla el juicio oral y el testigo responde 5 o 6 preguntas y responde determinadas respuestas de las 5 o 6 preguntas. Tú revisas el acta de transcripción y las respuestas son totalmente diferentes. Revisas que le hicieron 5 y te hacen el acta que le hicieron 6. O tú ves la descripción de la diligencia o de la actuación probatoria, no corresponde a la realidad. Se ha hecho objeciones que no han sido consignadas dentro de ese tema, aceptando una pregunta que, por ejemplo, fue objetada y fue excluida. Entonces, esas omisiones corresponden y son responsabilidad de especialistas de audiencia. El consejo, el fiscal, como el juez, deben presentar
poder mantener o tomar notas y apuntes en el desarrollo de cada sesión de audiencia, para luego comparar y cotejar el acta de audiencia. Es decir, debemos llevar cada sujeto procesal un acta de audiencia de connotación independiente para poder cotejarla con el acta de audiencia que emita el juzgado. Y si no llevamos ese control, cuando ya querramos saber que efectivamente el acta de audiencia fue la correcta o es establece o es específicamente lo concreto realizado en ese tema, tendremos que escuchar el audio y nos tomaremos mucho tiempo con respecto a eso. He colocado en la diapositiva un punto importante que se conoce o lo establezco yo como datos relevantes. ¿Qué son los datos relevantes? O tres datos relevantes: grabación constante, transcripción en totalidad y grabación en el sistema de audio o audiographer. ¿Por qué una grabación constante? A ver, importante. Un juicio oral inicia, nos recuerdan que agarra la campanita, el magistrado y suena, tin, 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 suena la campana. Desde ese momento empieza el proceso de grabación, desde la identificación hasta todos los sucesos y todas las incidencias que se desarrollan durante el juicio oral. No sé si ustedes recuerdan o saben o se han dado cuenta en algún momento, por favor, suspéndeme audio, y suspenden el audio y empiezan a debatir otra cuestión. Muchas veces porque específicamente el magistrado no quiere que eso quede registrado en el audio, porque específicamente se va a direccionar a algo, convenia de las partes procesales, ¿no? Estas circunstancias no deberían ser emitidas. Considero que la grabación de un juicio oral debe ser constante, con todas las incidencias, para evitar cualquier situación, porque es en ese momento en el cual específicamente pueden darse situaciones que son amparables, tanto o sirven para la defensa, tanto del abogado defensor como del fiscal. Un dato importante que considero que podría darse es que cada una de las partes procesales podría realizar una grabación independiente, la cual sea constante, muy al margen de la grabación del sistema judicial, sea ininterrumpida en algún determinado momento. ¿No es cierto? Si eso se da específicamente, pues es conveniente que las partes procesales realicen su grabación independiente. ¿Para qué? Para cotejar luego que estas situaciones se han dado de esta manera, ¿no? Luego tenemos la transcripción en totalidad. Y bien es cierto, se establece específicamente que la transcripción en totalidad no debe ser íntegra, según el reglamento específico, debe tocarse las partes importantes y fundamentales. ¿Qué tenemos con eso? Solamente debe tocarse las partes importantes y fundamentales, pero ¿quién determina las partes importantes y fundamentales? ¿El especialista en audiencia? Para la teoría de la defensa no es toda la parte importante y fundamental. Mi opinión, mi posición y mi postura es que existe una transcripción de la audiencia y es deber del magistrado, para evitar una excesiva actuación procesal, direccionar el proceso adecuadamente, porque por eso es el director del proceso, ¿no? Evitar las preguntas constantes, las preguntas repetitivas, específicamente evitar medios probatorios que sean innecesarios o sobreabundantes, que muchas veces pasan a juicio oral por no haber un debido control en la etapa intermedia, que es el control de acusación. Ahora, importante. Último detalle importante: grabación en sistema o en audiograma. Considero que lo fundamental es en el sistema. ¿Por qué? Contaré una pequeña anécdota que va a quedar muy interesante en el presente proceso. En muchas sedes de corte existe la grabación en el sistema. La grabación en el sistema significa la computadora con el cual está conectada con el sistema y donde no puede ser manipulado el momento, fecha y hora de grabación, que queda registrado a través del sistema en la computadora. ¿Sí? La que está conectada con los micros, tanto del abogado, del fiscal y del juez, en todo el sistema. Cuando a veces este sistema falla, no es adecuado, no reúne todas las situaciones, o en varios lugares donde no existe fluido eléctrico, no se da, se utiliza el famoso audiographer. ¿Qué es el audiographer? Son aquellos aparatitos pequeñitos con los que tienen y se realizan las grabaciones. La problemática está que ese audiographer puede ser manipulado. Manipulado en el sentido de la fecha y hora de realización. Y no hay que olvidar, para realizar una audiencia determinada debe realizarse en la fecha y hora determinada. Entonces, si un sujeto procesal no está presente, ¿ok? ¿Es posible manipular por el especialista de audiencia el contenido, fecha y hora del audiographer? Claro que sí. Se ha visto casos. Ya llegaremos a ese punto en el momento de la deliberación de la sentencia y de la emisión de la lectura de la sentencia. Situaciones en las cuales se ha dado casos que el especialista ha modificado la fecha de audiographer. ¿Para qué? Para poder mantener los plazos procesales y evitar el quiebre del proceso. Muy factible, muy práctico,
Es una situación que los abogados y los fiscales debemos tener en cuenta específicamente para evitar estas pequeñas travesuras jurídicas, estas pequeñas situaciones que no deben darse. Por eso yo recomiendo como datos relevantes que la grabación del presente juicio siempre se dé con el sistema, no con audio grave, para evitar, lógicamente, cuestionar la idoneidad de las fechas, horas de las grabaciones. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Preparación para el debate. Ya estamos entrando, hemos visto la estructura de la grabación, las partes procesales, los principios, entramos ya al núcleo duro. ¿Qué es el núcleo duro? El núcleo duro es la preparación del debate. Se encuentra en el artículo 367. Y hay cositas importantes que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de preparación del debate, significa que vamos a estar indicados todas las cuestiones que se van a hacer para iniciar el debate. Como primer punto para iniciar el debate necesitamos la concurrencia de las partes procesales. Recapitulamos. Partes procesales. ¿Quiénes son las partes procesales? Fiscal, actor civil, abogado, el imputado. 5 partes procesales fundamentales. ¿Han concurrido todos? Sí. ¿Está preparado el debate? Sí. El lugar del juzgamiento. Muy bien. El lugar del juzgamiento requiere específicamente que sea en un lugar específico, en la sede de corte. ¿Ok? Es el lugar en donde debe estar específicamente las partes procesales que van a realizar. ¿Ok? Ahora, la instalación de la audiencia. La instalación de la audiencia viene en este sentido fundamental. Para eso nos tenemos que remitir específicamente a el artículo 369. Dice, la audiencia solo podrá instalarse con la presencia obligatoria del juez o en su caso los jueces que integran el colegiado. Lógico. El juez penal verificará la correcta citación a las partes, así como la efectiva concurrencia de los testigos y peritos emplazados. La inasistencia, dice el código, de los demás partes procesales y órganos de prueba citados no impone la instalación del juicio oral, pero sí la inasistencia del abogado defensor y del imputado, que le declararon. Cuando hablamos específicamente, lugar de juzgamiento significa que va a ser realizado en el lugar específicamente de la sala de audiencias que corresponda a la sede de corte de esa situación. Ahora, ¿es posible que la sala de audiencias sea trasladada a otro lugar por otras razones? Claro que sí. Un claro ejemplo fundamental es cuando a veces en algunos lugares existe sala de audiencias en los penales y obviamente los magistrados se trasladan a los establecimientos penitenciarios y desarrollan su sala de audiencias dentro del establecimiento penitenciario porque existe un reo en cárcel y obviamente hay que desarrollarlo ahí. Además de eso, también podría darse otras situaciones. Podría darse a solicitud de partes en el caso en que el imputado se encuentre indispuesto y no pueda ser trasladado, lógicamente podría trasladarse su juzgamiento al lugar donde se encuentre. Supongamos se encuentra en este momento imposible de trasladarse y está en una clínica, un hospital, ¿podría trasladarse? Sí. Se ha visto casos muy poco, porque se puede utilizar la tecnología para realizar el acto de juicio oral a través de una videoconferencia como el presente. Muy bien. Entonces, terminamos ese tema y ya tenemos la instalación de la audiencia. Muy bien. Tenemos ya la instalación de la audiencia verificada la parte, vamos a iniciar la audiencia. Tenemos a las partes. Para eso vamos a analizar el desarrollo del juicio oral. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Cuando tenemos, siguiente diapositiva, por favor, que es la instalación, el desarrollo del juicio oral. A ver. Tenemos la siguiente diapositiva. Perfecto. Vamos a analizar a cuestión las 9 partes de un juicio oral. Las 9 partes fundamentales. Vamos a primero mencionarlas en el contexto. Primero, alegatos de apertura. Segundo, lectura de derechos. Tercero, conclusión anticipada de juicio. Cuarto, solicitud de prueba nueva o prueba inadmitida. Quinto, actuación probatoria. Eso se subdivide en órganos de prueba, documentales y declaración del imputado. Ojo, órganos de prueba primero del Ministerio Público, luego del imputado y finalmente del actor civil. Documentales, tanto del Ministerio Público, del imputado, del actor civil y declaración del imputado. Puede ser al inicio o al final o al término o en cualquier momento del juicio oral, antes de la conclusión, antes del término de la actividad probatoria. Sexto, prueba de oficio.
Séptimo, desvinculación o acusación complementaria. Acá hago un hincapié. La desvinculación o acusación complementaria, según el código, se encuentra en la parte superior antes del desarrollo del juicio. No sé por qué lo han colocado ahí, pero lo coloco en sexto lugar porque puede darse durante cualquier momento del juicio, pero antes del término de la actividad probatoria. Importante, generalmente se da al término o a punto de terminar la actividad probatoria la desvinculación o la acusación complementaria, porque es necesario actuarse primero para llegar a esa conclusión. Octavo, alegatos de clausura. Noveno, deliberación, lectura de sentencia. Las 9 partes del juicio oral. Vamos a analizar cada una de ellas de forma sutil, inteligente y básica, tocándoles lógicamente las cuestiones que ustedes le van a hacer. Instalado el juicio oral presente los 5 sujetos procesales, suponiendo que existe actor civil, ¿no? Vamos a iniciar los alegatos de apertura. Con alegatos de apertura, ¿de quién iniciamos específicamente? Del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es el titular de la acción penal. ¿En qué consisten los alegatos de apertura? Ya hemos tocado ese tema para aquellos que le tocaron en la exposición del diplomado. Es la fundamentación de la teoría del caso, la famosa teoría del caso. Algunos doctrinarios establecen que puede iniciarse con un lema, con una frase, que tiene como objetivo llamar la atención del juez a tu plantearle tu teoría, tu hipótesis, ya sea acusatoria o de defensa, ¿sí? En las cuales no es necesario repetir los medios probatorios que vas a actuar, pero sí es necesario contarle la idea, contarle el caso. Algunos autores también utilizan estos términos como humanizar la teoría del caso en este extremo para poder tener fijación con respecto a los puntos importantes a tratar en el presente juicio oral. Primero, alegatos de apertura del fiscal. Segundo, alegatos de apertura del actor civil. Tercero, alegatos de apertura final o alegatos de apertura del imputado. Muy bien. Generalmente, al término del alegato de apertura, siempre se cierra con una idea importante para que el juez se lleve la idea principal de humanizar tanto al imputado, tanto para que sea condenado o para que sea absuelto, dependiendo cuál es la parte procesal que está representando. Importante. Lógicamente, debes concluir finalmente con una pretensión. Y acá un hincapié, vamos a tocar un poquito lo que es ya casuística. Vamos a comentarles un caso importante. Eso nos ocurrió últimamente ahora en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Les pongo a debate también estas situaciones. Un proceso en el cual el actor civil está constituido como actor civil y establece la pretensión del Ministerio Público, un alegato de clausura, un alegato de apertura, ¿cuál va a ser? Que al imputado se le condene a 2 años de pena privativa de libertad verse o por la responsabilidad penal que se le va a acreditar en el transcurso del juicio. Pide una condena, pide la imposición de una condena, ¿no? Y lógicamente los días multa, ¿no? O lo que corresponda a su inhabilitación, según sea la naturaleza del delito. El abogado defensor va a solicitar la absolución, ¿no? De la imputación, ¿no? Se le absuelva, se le exima del pago de la reparación civil y se le exima de la inhabilitación o todas las circunstancias, ¿no? Salvo que su teoría del caso sea pues una reducción prudencial de la pena, ¿no? De acuerdo a algún beneficio premial, ¿no? Pero generalmente siempre va indicado hacia la eximencia de la reparación civil. El actor civil, ¿qué es lo que va a solicitar finalmente? Va a solicitar el pago de su reparación civil, porque para eso está indicado. Pero acá veo alguna cosa importante y pongo a debate y solicitaría que algunos de ustedes, alumnos, al terminar, me comenten qué opinan. ¿Es posible que un actor civil pueda solicitar la eximencia de la responsabilidad penal del investigado, sí o no? ¿Existe norma en el Código Procesal que lo impida? Mi postura es que no. ¿Puede el actor civil indicar específicamente solicitar la eximencia de la reparación civil, sí o no? ¿Qué sucede acá importante, fundamental? Si el actor civil se entiende, es representante, abogado, defensor de la parte civil, entiéndase la parte agraviada, pero la parte agraviada le indica, ¿sabe qué, señor abogado, actor civil? Yo no estoy de acuerdo con la condena. ¿Por qué? En el transcurso del proceso he variado mi imputación. He indicado que él no es responsable del ilícito penal por la cual yo aparentemente soy agraviado. Pongámoslo en un contexto más sencillo. Existe un ilícito de lesiones leves, ¿ok?
Bien, acá dicen no, solo referirse a su pretensión indemnizatoria. Muy bien, vamos a poner este contexto mucho más interesante. Sucede que el imputado, obviamente, es un imputado por el ilícito de lesiones. Muy bien, ilícito de lesiones. Aparentemente habría golpeado a otra persona. Esta persona ha señalado en el transcurso de la investigación que ha sido golpeada por tal persona, configurándose el ilícito, coloquémosle un poco más fuerte, de lesiones graves. ¿Okay? Le genera una desfiguración de rostro. Se ha constituido en actor civil y ha continuado la investigación. Pero en investigación, el supuesto agraviado, y coincide con la teoría de la defensa, señala y dice, ¿sabe qué, señor fiscal? Yo no soy el agraviado. No, realmente nunca me ha golpeado. Me ha golpeado otra persona, no él. Y lo digo yo. El fiscal, a pesar que ya le señala que ha sido golpeado por otra persona, continúa el proceso, acusa. Y en juicio oral viene el agraviado y dice, o antes de que inicie el juicio oral, va a decir que efectivamente él no ha sido el responsable. Estoy poniendo este contexto, ¿ah? Muchos casos se han dado así. Estoy siendo muy sutil con respecto a un ilícito de lesiones graves. ¿Ok? La aceptación tácita de la parte agraviada señala a su abogado defensor que el imputado no es el autor del hecho delictivo. Yo hice una denuncia, pasible, lógicamente, de denuncia calumniosa, si quisiera. Está en ese contexto. En ese contexto, vuelvo a hacer la pregunta, ya que dos me han escrito al chat directo. No puede, solo sobre la pretensión indemnizatoria. ¿Podría el abogado defensor, el abogado constituido en actor civil, indicar como pretensión civil? Yo indico que se le exima al, al ciudadano llevado a juicio oral para que se le exima la reparación civil, porque según el actor civil actual agraviado, no es él quien le ha golpeado. Por consiguiente, como abogado defensor del actor civil, indico también que le exima de responsabilidad penal. En ese contexto, ¿podría hacerlo o no? Les comento el caso final, me pregunta al término de la exposición. En la Corte Superior de Justicia de Lima Norte tuvimos un caso muy similar, pero no eran lesiones graves. Era un ilícito de violación sexual a menor de edad. La menor de edad tenía, cuando aparentemente había tenido sucedido el hecho, 13 años. A la fecha tiene 16. El actor civil se constituye, iniciamos audiencia de juicio oral y al momento de interponer y pedirnos a cada una de las partes la pretensión, él indicó, porque estaba constituido el actor civil, ¿no? Su pretensión era que se le exima de la reparación civil solicitada, ¿no? Aunque bastaba con desistirse, pero esa fue su pretensión, ¿no? Segundo, específicamente, se le exima también de la responsabilidad penal porque mi patrocinada, una menor que se había solicitado su declaración para que vaya a declarar en juicio y diga que él no había sido el autor de la supuesta violación, se le exima de responsabilidad penal. El juzgado le indicó textualmente que el actor civil no podía solicitar la eximencia de la reparación civil. Bastaba solo con no presentarse o desistirse de la pretensión. No podía decir, tener como pretensión que se le exima. Mucho menos no podía pedir que se le exima de responsabilidad penal, porque ese señorío recaía netamente en un fiscal como titular de la acción penal. Si pregunto yo, eso es materia de debate, al momento de las preguntas. Si el propio agraviado está presente y su representante es el abogado constituido en actor civil y está solicitando declarar, entiéndase, a favor del imputado, ¿podría el actor civil hacer esa precisión al momento de su pretensión en un alegato de apertura? O inclusive concluir sus alegatos de clausura con esa condición. Dejo de tarea y a poder entrar en el debate al término de la presente exposición. Ya tenemos un puntito ahí por el cual conversar. ¿Listo? Entonces, las partes procesales han brindado sus alegatos de apertura, todos han dado su historia, el fiscal lo ha hecho quedar como una persona totalmente cruel, mal, el villano de la película. Ok. El abogado defensor hizo llorar a los magistrados, humanizando totalmente al supuesto imputado. El actor civil ha hecho su pretensión civil, indicando que le ha causado absolutamente daño y ha generado un daño irreparable por los extremos y ha pedido el monto más alto, fundamentando lógicamente su daño emergente, lucreciente y todas las figuras procesales de naturaleza civil que podría tener. ¿Muy bien? Estamos listos. Se concluyen los alegatos de apertura, entonces se procede a la lectura de derechos del
consiste la lectura de derechos del imputado? La lectura del derecho del imputado consiste específicamente en que el juez debe informar al acusado sus derechos. Estos derechos están es libre de manifestarse sobre su acusación. No puede declarar sobre otros hechos. En cualquier estado del proceso puede ser oído. En cualquier estado del proceso puede consultar con su abogado defensor. Solo no podrá consultar al momento de su declaración. Podrá afirmar o ampliar sus declaraciones específicamente. Inclusive puede abstenerse específicamente dentro del proceso. Lógicamente, se le considera específicamente inocente hasta que se pruebe su responsabilidad para el tribunal. Pero más que la lectura de esos derechos, porque se le da el tamiz, porque se entiende que no todo ciudadano conoce, se le ofrece el beneficio del derecho premial, específicamente, terminada la lectura del derecho. Es la invitación a la conclusión anticipada, específicamente, de juicio. La conclusión anticipada del juicio es nada más y nada menos que la obtención del derecho premial para aceptar la responsabilidad penal y te doy el beneficio. Sí, importante, básico y fundamental. Yo hago la pregunta, ya que me han escrito y me ha gustado que me escriban al directo 2 personas. ¿Cuánto es el beneficio que se otorga a una persona para acogerse a una conclusión anticipada de juicio? Un sexto, un quinto, un séptimo, un octavo, la mitad de la pena, máximo la pena más la mitad. ¿Qué me indica? Que me están escribiendo al directo específicamente, me gustaría. ¿Cuánto es el beneficio específicamente que tiene la persona cuando se acoge a una conclusión anticipada de juicio? ¿Me responden o no me responden? Lo dejamos para tarea al final de la pregunta. Muy bien. El beneficio que toda persona es un séptimo. Muy bien, efectivamente. Un séptimo. Un séptimo de la pena se le reduce específicamente de la pena solicitada a imponerse. Ojo, no del extremo máximo de la pena, un séptimo de la pena solicitada por el representante del Ministerio Público. Se le reduce un séptimo por el simple hecho de acogerse a la conclusión anticipada de juicio para aceptar la responsabilidad. Y la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de premiarle al ciudadano por aceptar su responsabilidad? La naturaleza es específicamente que al aceptar su responsabilidad vas a evitarle al Estado desarrollar todo este proceso, vas a evitar desgaste humano, desgaste de papel, desgaste de sistema, desgaste de fiscal, vas a evitar estas situaciones de hacer mover el aparato estatal. Por evitar estas situaciones y aceptar, se entiende, a través de un arrepentimiento tácito, se te descuenta un séptimo. ¿Ok? Dependientemente que vaya con pena efectivo suspendida, se te descuenta un séptimo. Conclusión anticipada de juicio. Es importante. Un ciudadano no puede indicar si se acoge a conclusión anticipada de juicio o no hasta que no concurra y no converse con su abogado defensor. Por eso es que en ese momento queda registrado en audio que el magistrado, la magistrada o el colegiado le invite y le dice, concurra y converse con su abogado defensor para dar una respuesta. Le da esa opción, porque eso debe quedar grabado. ¿A efectos de qué? De que ha conocido y se ha entendido la lectura de derechos, lógicamente ha entendido que ha tenido este derecho premial en esta naturaleza. Pongo segundo punto sobre la mesa con respecto a la conclusión anticipada de juicio. Si por un caso un fiscal ha emitido un requerimiento acusatorio contra un ciudadano con un delito determinado, ¿ok? Tiene una pena distinta, pongámoslo así, una pena de 8 años de pena privativa de libertad. Pero la teoría del abogado defensor es que no concurre ese supuesto, sino es otra modalidad, otro verbo rector, cuya pena es mucho menor, 6 años. ¿Ok? Entonces yo me quiero acoger a una terminación anticipada, pero con una pena de 6 años, porque considero que es otro verbo rector. Y fiscal, tú en tu teoría del caso mantienes otro verbo rector cuya pena es 8 años. Nunca me conceden mi terminación anticipada o nunca la solicito porque nunca acepta la variación de tipo, llegamos a juicio. Cuando yo me quiero acoger a conclusión anticipada, ¿puedo acogerme sobre el tipo que yo quiero? No.
Te debes acoger solo sobre el tipo penal en el cual está previsto en la acusación penal, se ha emitido el auto de enjuiciamiento y se ha citado y se ha emitido el auto de citación a juicio oral. Sobre ese punto puedes acogerte. Pero si mi teoría forme la teoría de defensa, otro tipo penal, ya vamos a llegar a desvinculación o acusación complementaria, ¿okay? O el mismo tipo penal con una modalidad diferente, cuya pena es mucho menor. Pregunto, ¿qué debo hacer? Si yo quiero acogerme a la conclusión anticipada, pero el tipo penal en el cual me están imputando no es el correcto, y yo en el transcurso del juicio voy a demostrar que es otro tipo penal, el magistrado se va a desvincular o el fiscal va a presentar su acusación complementaria en una de las dos figuras, entonces voy a perder mi derecho a conclusión anticipada porque me van a condenar a la pena que se me imponga. Dato importante, puede el abogado solicitar que se le salvaguarde, se reserve su derecho a ese derecho premial por conclusión anticipada, si es que el tipo se desvincularía o sería una acusación complementaria. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Otro punto sobre las situaciones para poder conversar al momento de las preguntas, importante, ¿ah? El caso concreto, ¿por qué lo toco? Sí. Es necesario que el abogado, y esto no está en el código, esto no está en el código, importante, esto no está en el código. Es necesario que el abogado, al momento de emitir su conclusión anticipada, si es que quisiera acogerse con un tipo penal distinto que considere el abogado o la defensa, va a fundamentar y va a demostrar en el transcurso del juicio, fue así, salvaguarde su derecho y deje constancia en la reserva. Diga lo siguiente, anoten, graben o lo que consideren. Señor magistrado, deseo acogerse a la conclusión anticipada de juicio por el artículo tal, inciso tal. Pues, señor abogado, usted no está siendo procesado, traído a juicio por ese artículo y por ese delito. Sí, yo lo sé. En el transcurso del juicio, porque tiene que haber correlación con mis alegatos, yo voy a demostrar que no fue robo, fue hurto. Yo voy a demostrar que no es violación a menor de edad, es violación a mayor de edad, porque voy a demostrar que la chica o el agraviado no tenía 17, tenía 18 años conforme el acta de nacimiento. Porque yo voy a demostrar que en un verbo rector de un delito de cohecho no solicité, sino me ofrecieron. Que yo voy a demostrar específicamente que no tenía la condición específicamente de funcionario servidor público y que específicamente era cómplice secundario, no coautor. Entonces la figura cambia. Entonces eso quiere decir que la figura cambia y el proceso cambia. Y sobre esa demostración que yo voy a hacer, va a haber una desvinculación posterior y una acusación complementaria posterior. Y cuando a mí me hagan esa desvinculación, porque me van a volver a dar derecho en ese sentido, yo salvaguardo mi derecho a poder acogerme a la conclusión anticipada de juicio en ese momento, que quiero mi derecho premial. ¿Ok? Importante, siempre hay que tener muy claro la teoría en este punto. Eso, como repito, no está en el código. Algunos titulares de la acción penal, como el Ministerio Público, contradicen mucho ese tema, pero se ha dado casos en ese lugar que sí debe ser. Es básico. Que si le das una tipificación distinta y le ofreces y le vas a sentenciar con una tipificación distinta, ¿no es acaso lógico que se le podría dar el derecho específicamente a acogerse una conclusión anticipada de juicio en ese momento? Claro que sí, tienes que hacerlo. ¿Ok? Y estoy hablando de la conclusión anticipada de juicio. Efectivamente. Pero hay que hacer una cosa, retrotrayendo un poco más, vamos a indicarnos, y acá estamos yendo un poquito, saliendo un poco del tema, ¿podría salvaguardarse ese derecho también en una terminación anticipada? Claro que sí, podría. Inclusive, aún estando con una desvinculación, retrotraer, porque en una desvinculación, si mi teoría fue, y lo requería mi control de acusación, del artículo que se va a desvincular o se va a hacer la acusación complementaria, puedo retrotraer y pedir que ese juzgador, ese juzgado, ese colegiado, me aplique el derecho premial, no solo por conclusión, y a Elizabeth Medina, también podría pedir que me aplique el derecho premial por sobre una terminación anticipada, porque me estás dando una nueva figura procesal, me estás dando un nuevo artículo, me estás dando nuevos márgenes. Negarme ese derecho resulta absolutamente inconstitucional y arbitrario. ¿Ok? Ese es un dato aparte, ¿eh? Ese dato no está en el tema del código. Y nada, a ver, vamos a prender el aire acá. Fuerte el calor. Se ha terminado la conclusión anticipada de juicio, se ha determinado que no va a haber conclusión anticipada de juicio, el imputado ha dicho que específicamente él es inocente de polvo y paja, absolutamente inocente, muy bien.
a demostrar mi inocencia. Muy bien. Pasamos al siguiente. Solicitud de prueba nueva o prueba inadmitida. Es un tema muy, muy interesante y muy, muy bonito realmente. Hay que tener mucha pinza para tocar la solicitud de prueba nueva o prueba inadmitida. Se entiende que todo abogado defensor, todo fiscal o toda parte procesal, sea fiscal o todo abogado defensor, muy poco va a presentar prueba nueva. Prueba inadmitida sí, prueba nueva muy poco. ¿Por qué? Porque si ha establecido una teoría del caso que se entiende sólida, ha presentado todos los medios probatorios en el control de acusación. Todos estos medios probatorios han ingresado al tráfico del proceso a través de la audiencia de control de acusación presentado los 10 días y están en el auto de enjuiciamiento. Que tenemos clara nuestra teoría, no hay mucho que demostrar. Pero si en el transcurso, después del control de acusación, hasta la audiencia o hasta la instalación del juicio oral, aparecería una prueba nueva que no fue de conocimiento de las partes en el transcurso del proceso, ¿puede solicitarse como prueba nueva? Sí, tiene ese requisito importante, que sea obtenida dentro, después del control de acusación y que se dé obviamente antes de la instalación de juicio al momento de la solicitud de prueba nueva. Acá hay una teoría muy interesante cuando se habla de teoría de la prueba. Hablamos, ¿debe ser de conocimiento o debe ser creada posterior? Importante. ¿Okay? Algunos mantienen la posición siguiente. Pablo, vamos a un caso concreto. Violación sexual a menor de edad. Muy bien. No he tenido conocimiento o yo sé que la menor de edad perfectamente no tiene 17, sino tiene 18 porque ha sido inscrita en 2 lugares. Por más que he tratado de conseguir, no tengo su nueva partida, pero después juicio, después de la instalación de la control de la acusación y de la emisión del auto de enjuiciamiento, tengo acceso a la partida de nacimiento con fecha cierta de emisión del pueblo tal, del lugar más recóndito del Perú con sello que se ha emitido con fecha posterior. ¿Puedo presentarlo como prueba nueva? Claro que sí, como el sello. Ese documento, hago hincapié, por favor, ha sido fabricado con fecha posterior por la defensa o por la fiscalía, en todo caso, si fuera una teoría distinta, da mucho que desear. ¿Tienes la forma cómo probar que ha sido obtenida con fecha cierta posterior? Sí. ¿Puede encajar perfectamente en prueba nueva? Claro que sí. ¿Okay? El problema está en lo siguiente. El problema está en qué sucede si hablamos de una pericia de parte. Presento pericia de parte a contradecir cosa, a contradecir el certificado médico legal, para contradecir el informe psicológico, para contradecir el informe contable, pericia de parte, informe a las observaciones periciales, ¿bien? Elaborado después de la audiencia de control de acusación, pero elaborado contra el documento, contra el informe, contra el certificado médico legal existente antes del control de acusación. No procede como prueba nueva en este extremo, porque no es que estás teniendo conocimiento, estás creando la prueba nueva. Ojo, estamos hablando que estás en conocimiento, mucho cuidado. Algunos magistrados sí lo admiten, ¿ok? Pero lo correcto sería que no. Eso no indica que no lo hay que hacerlo, ¿no? Si por un caso tú tienes un conocimiento, existe un criterio de un magistrado y te sirve para tu defensa y presentar un documento creado posteriormente, es válido, te lo admiten, bienvenido sea, ¿no? Pero lo correcto o lo normal dentro del debido proceso es que no. La creación de informes periciales posteriores no va dentro de esa condición, no va. Para la declaración de informes periciales de parte posteriores debería usarse la prueba de oficio mediante otra técnica de insertación al proceso, que ya lo tocaremos cuando llegamos a las declaraciones, importante, ¿ok? Es decir, documentaciones posteriores creadas para contravenir documentaciones e informes y medios de prueba de la Fiscalía posteriores pueden ser considerados como prueba nueva por más que hayan sido creados posterior al control de condiciones. Control de condición, no. Después de ingresa, bienvenido sea, pero no. Diferente razón tiene la prueba inadmitida. La prueba inadmitida tiene como requisito específico que haya sido presentado oportunamente y que por alguna razón fundamental no haya sido admitido. Y acá viene el siguiente punto. Tercer punto para el debate y para las preguntas. Creo que vamos a tener bastantes preguntas. Muchas veces en la audiencia de control y acusación, muchos magistrados tienen a bien negar
pruebas presentadas por la parte bajo el siguiente fundamento. Como el fiscal tiene el señorío de la investigación y usted tiene conocimiento de las situaciones y usted quiere presentar un testigo de parte, preséntelo en la investigación preparatoria y solicite que ese testigo sea interrogado por el fiscal. Si usted tiene un peritaje de parte, preséntelo en el transcurso de la investigación preparatoria, porque el canon para la insertación a la investigación es ese. El abogado defensor no crea prueba, ayuda y coadyuva. Ese criterio es falso. Sin embargo, muchos jueces de investigación preparatoria niegan medios probatorios de parte, informes de parte, órganos de prueba, porque el abogado defensor no los introdujo o no fueron de conocimiento de la fiscalía durante la investigación preparatoria. No por desconocimiento de los mismos, sino simplemente por teoría o por estrategia de defensa del abogado defensor. A veces el abogado defensor no quiere sacar su testigo, no quiere presentar su nuevo probatorio porque quiere presentarlo en la audiencia de control y acusación. No se olviden que cuando salió el tema del control del tema del juicio oral y del nuevo proceso penal, se hablaba mucho del as bajo la manga. Este juicio oral, decían los doctrinarios, permite sacar el as bajo la manga y como que estamos en litigación y sacas el testigo clave y sacas el documento clave y es el as bajo la manga, ¿no? Muy bien, pues ahora no se permite eso. El tiempo ha determinado que el as bajo la manga no es tanto un as bajo la manga, es necesariamente un medio probatorio que debe presentarse oportunamente en su determinada oportunidad. ¿Cuándo es la etapa estelar para ingresar? Los 10 días del control de acusación. ¿Ok? Perfecto, entendible. El fiscal, perdón, que el juez me diga que yo debo haber insertado documentación, órganos de prueba, testigos en la investigación para que el fiscal los introduzca y el fiscal haya tenido conocimiento, no es admitido, no es aceptable. Sin embargo, hay muchos magistrados que inadmiten y consideran que no se admite a prueba estas documentales, estos órganos de prueba, estos testigos, por esos fundamentos. Entonces, esta condición va a ir a juicio oral y el juez sentenciador, ya sea colegiado o sea unipersonal, va a determinar si esa prueba debía ser inadmitida o no. Generalmente a mí me pasa lo mismo. Eso es lo que generalmente va. ¿Muy bien? Entonces, tenemos esas dos condiciones. Ya hemos terminado, ya se han admitido algunas pruebas nuevas, se han admitido algunas pruebas inadmitidas, otras se han rechazado, se ha hecho un debate. Ojo, fundamental, después de cada solicitud de cada una de las partes procesales, es vital y trascendental correr traslado a la otra parte para que se pronuncie con respecto a lo indicado. Fundamental, por el principio de contradicción. Empezamos la etapa estelar, después de eso, la actuación probatoria y los órganos de prueba. Pregunto, ¿quiénes son principalmente, o quiénes son los que declaran primero? Se le pregunta al investigado en ese acto, señor investigado, señor imputado, va a declarar mala forma, preguntar que el juez pregunte al abogado defensor, señor abogado, su patrocinado va a declarar en el acto, no, porque me pregunta a mí, pregúntele a él tiene que ser instruido. Yo considero que salvo de una estrategia de defensa diferente, siempre es bueno, ¿ok?, que el imputado declare al final de la actuación probatoria. A ver, doctor, cuando se declara prueba inadmitida, ¿se tiene que plantear algún recurso? No. La solicitud de prueba nueva, prueba inadmitiva, es de carácter inapelable. No puede apelarse, ¿ok? El criterio del juzgador dentro de ese tema. Sí. Ya vamos a tocar un tema. Este también es un buen tema cuando específicamente. Yo entiendo que el derecho a pluralidad de instancias es básico en todo sistema procesal penal, es básico, pero no. En nuestro sistema procesal penal, por virtud del principio de legalidad, establece el código con respecto a la solicitud de prueba nueva y prueba inadmitida. Cuando se presenta, esa resolución o la decisión del juez es inapelable. Pero si esta no reúne los estándares necesarios de motivación, ¿por qué no? Específicamente podría irte por una nulidad y posteriormente por un amparo, que podrían tumbar el proceso, sí, ¿ok? Pero tienes que tener mucho cuidado en el sentido de esta estrategia de defensa. Es decir, si tú estás consciente que la prueba nueva reúne los estándares y requisitos y te han negado esa prueba, o reúne una prueba inadmitiva que te han negado sin fundamento jurídico alguno, tienes todo el derecho a recurrir a una nulidad y posteriormente a un proceso de amparo. ¿Podrías tumbar el juicio? Claro que sí podrías, pero es un camino distinto, ¿ok? Pero procesalmente, dentro del enfoque del proceso, plantear algún recurso de apelación contra la resolución, ¿se da prueba nueva o prueba inadmitida? No.
Lo que sí tenemos solamente es el recurso de reposición, ¿ok? Para poder reponer, mal llamado recurso de reconsideración, contra el mismo tribunal para que tengan en cuenta de que en virtud amplía tus fundamentos y de repente con eso podrías hacerle entender que efectivamente tu prueba nueva o tu prueba inadmitida sí reúne los requisitos necesarios por ley, ¿ok? No se olviden de eso. Doctor, Reame, medios probatorios en qué oportunidad aconseja hacerlo. No te entiendo muy bien, doctor, en Reame, los medios probatorios en qué oportunidad aconseja hacerlo. No te entiendo, Juan Astor Cóndor. Mejor puedes escribirlo bien. ¿Viste? Ah, doctor, el reexamen de los medios probatorios, ¿en qué comenzamos a hacer? El reexamen de los medios probatorios. El reexamen de los medios probatorios se va a dar específicamente posterior. Ahí no. El reexamen de los medios probatorios se da en etapa de apelación. Acá no se da reexamen de medios probatorios. Acá solamente se va a considerar solicitud de prueba nueva o prueba inadmitida. El reexamen de los medios probatorios se da en el recurso de apelación, en el juicio no. En el juicio se da el examen de los medios probatorios admitidos, no reexamen. Importante. Ya. Siguiente. Empezamos con la actuación probatoria. Actuación probatoria. Se le pregunta al investigado si va a declarar o no. Declarar. Mi estrategia de defensa y la que recomiendo es que el investigado, imputado, siempre declare al término de la actuación probatoria. ¿Para qué? Para que pueda adecuar su declaración y pueda explayarse libremente sobre todo lo actuado en juicio. ¿De acuerdo? Entonces, si se admite que declare al final, se va a iniciar necesariamente ¿con qué? Con la declaración de los órganos de prueba del Ministerio Público. Necesariamente en el orden de preferencia, en el orden en el cual fueron admitidos en el auto de citación a juicio oral. Importante. Es necesario que los órganos de prueba de las partes procesales declaren en el orden de juicio oral. No es necesario. ¿Puede darse por otras circunstancias que se indican? Sí, puede darse por otras circunstancias que se indican. Un caso una vez muy interesante en el cual se planteó una nulidad con respecto a este punto. El orden de declaración de los órganos de prueba. Les conceptualizo el caso. Estaba declarando el imputado, eran 4 imputados. Declaró el imputado A, terminó su declaración. En la siguiente sesión declara el imputado B, terminó su declaración. En la siguiente sesión declara el imputado C. Cuando está declarando el imputado C, se suspende para que la siguiente sesión continúe con su declaración. Como estaban internos en el penal, la siguiente sesión no lo pueden llevar porque se programa en horas de la noche, casi 8 o 9 de la noche, y el establecimiento penitenciario no podía sacar a conectarse a los internos a esa hora. Entonces no podía continuar él con su declaración. ¿Sabe lo que hizo el juzgado? Dijo, interrumpimos la declaración de C y empezamos con la declaración de D, avanzamos hasta donde podemos. En la siguiente sesión continuamos con la declaración de C y le empalmamos. Eso a todas luces es imposible. No podía. Pero sí se hizo. Sí se le condenó con eso. Y está condenado y sentenciado ahora, ¿ok? Eso les digo. Código Procesal Penal a la perucha. Juicio oral a la peruana, ¿ok? ¿Podría caber en esa circunstancia una nulidad? Claro que sí. ¿Podría caber un amparo? Claro que sí. Hay muchas figuras procesales que se desnaturalizan. No podría darse el tema, pero se dio. Entonces, importante y fundamental. ¿Qué artículo de refrescamiento de memoria? Esa es la parte del contrainterrogatorio e interrogatorio. Ya vamos a llegar, tranquilos, ya estamos llegando. Estamos llegando. Entonces, cuando ya tenemos ahorita el punto necesario que ya sabemos las circunstancias, como consejo práctico, cuando se empiece el interrogatorio de los órganos de prueba fundamentales, que en cada sesión de preferencia se realice, inicie el interrogatorio y contrainterrogatorio directo y redirecto de cada testigo o perito en esa sesión. Eviten lo posible que se realice en varias partes. ¿Por qué? Porque le das opción al testigo, ya sea para tu lado, de poder identificar los errores que describió en la sesión anterior, poder tener acceso a declaraciones de testigos anteriores. ¿Ok? No hay que olvidar, a ver, cuando empieza a declarar un testigo, ¿qué se hace? Se le saca al testigo de la sala y se dice, por favor, retírese de la sala para que no escuche.
para que luego usted declare libremente y para que usted no se prepare y diga lo que él declara. Muy bien, se retira a la sala, espera ahí. Y termina el testigo y al final termina la sesión y le dice, muy bien, señor, el nuevo testigo va a declarar de acá a 8 días hábiles. Por favor, ¿y acaso el nuevo testigo no va a poder escuchar el audio que dejó? Hay que ser un poco absurdos, creo yo. Entonces, la estrategia del abogado defensor y del fiscal en todo caso debe repercutir. Si nos sirve poder interrogar rápidamente y no permitir que este testigo sea un testigo de la fiscalía para que se prepare, interrogarlo en la misma sesión para evitar eso, para evitar esa contaminación. Contrario, señores abogados, si es tu testigo de parte, declare 1, 2, 3 para que lo puedas preparar bien en orden. Eso ya es técnica de investigación oral y cómo manejas el escenario del juicio. Muy bien, entonces, estamos bien. Uy, se me quitaron, creo, las diapositivas. Muy bien. Pero bueno, continuamos en el tema. A ver, estamos en debate, estamos órganos de prueba, ¿es correcto? No estoy viendo una presencia. Sí, órganos de prueba. Entonces, empezamos con los órganos de prueba del Ministerio Público. Terminados los órganos de prueba del Ministerio Público, debemos iniciar con los órganos de prueba de la defensa. Cuando hablo de órganos de prueba, empezamos con testigos, luego peritos del Ministerio Público. Luego continuamos con testigos y luego peritos de la defensa. ¿Quién inicia? ¿Quién es el medio probatorio? Inicia el interrogatorio. ¿Ok? Quien hace la contradicción o la otra contraparte hace el contrainterrogatorio. ¿Qué más está decirles en el tema de las preguntas directas, de las preguntas subjetivas que pueden haber, las objeciones que pueden existir, ¿ok? Porque esa es materia de un proceso, de un punto importante que creo que en este diplomado lo realizó Juan Carlos Portugal, creo que lo realizó eso, o me equivoco, no recuerdo bien, creo que fue Juan Carlos. Desarrolla muy bien. Es más, la sola voz de Juan Carlos impone, ya no quieres ni contestarle cuando dice objeción. Muy imponente. Entonces, dato adicional. Existen dos formas específicamente para poder establecer objeciones. Existe objeción a la pregunta y existe objeción a la respuesta. Y se ha tocado mucho el tema de objeción a la pregunta, pero muy poco se objeta a la respuesta. Yo recomiendo específicamente a ustedes, tanto fiscales como abogados defensores, que se objete la pregunta. Yo objeto mucho la pregunta ahora, ¿ok? Perdón, la respuesta. ¿Por qué? Porque si yo pregunto, ¿dónde estaba usted? ¿Okay? Anda acabando, quédate perfecto. Ok, listo. Muy bien, a ver, muy bien, hay que terminar. Listo, ok, ok. Un favor, ponme la diapositiva para tratar de acomodarlo. ¿Eh? Listo, ok. A ver, está cargando la diapositiva. Perfecto, listo. Entonces estábamos en un punto importante. Un punto importante acá. Cuando hacemos específicamente la objeción a la respuesta, podemos tener la objeción a que queremos nos responde específicamente lo que hemos preguntado. ¿Ok? Importante con respecto a esas situaciones. Ahora, culminado la actuación de los órganos de prueba, debemos introducirnos a las documentales. Las documentales no es nada más y nada menos que la lectura íntegra de los documentos que han ingresado e indicar lógicamente qué se va a probar. Acá no hablamos de pertinencia, conducencia y utilidad, no, hablamos qué se va a probar con este documento, ¿ok? Cuando tenemos esta situación, vamos a tener que hacer lecturas documentales. ¿A qué? A poder otorgar el valor probatorio. Después de cada lectura documental se le otorga a la otra parte, es decir, a otra parte para que el documento, para que observe e indique lo pertinente. Yo recomiendo que con las documentales que van a probar hechos que no son necesarios en el tipo, se haga convención probatoria para reducir el espacio. Ejemplo, he tenido casos en los cuales se presenta el DNI de la menor, donde se acredita que tenía 12 años de edad, pero si presentaste el acta de nacimiento, convención probatoria, ¿qué voy a objetar? No está en cuestionamiento la edad. Otras situaciones, documentación donde se acredita que la menor está en el colegio tal y cursa el 5º año de primaria. Bien, no está en cuestionamiento su grado. ¿Okay? Otro documental donde acredita específicamente que el investigado era profesor de la menor agraviada y tenía una posición de garante de docente que ejercía una presión sobre ella, un control. No está en condición. Estoy cuestionando la condición del autor.
estoy cuestionando, nunca se hizo el hecho delictivo. Entonces, cuestionar que yo soy docente, cuestionar que es menor, no va a desgastar la tesis del Ministerio Público. Entonces, ahí yo recomiendo convenciones probatorias sobre ese extremo. ¿Ok? Muy bien. Finalmente terminamos con la declaración del imputado. La declaración del imputado se da generalmente al final, según la estrategia de defensa, y yo la recomiendo al final. Ahora, la pregunta es, ¿la prueba de oficio se hace antes o después de la declaración del imputado? Otro punto, de repente, va a preguntar. Algunos magistrados y algunas sedes de corte hacen la prueba de oficio después de la declaración del imputado. Otros hacen primero antes de la declaración del imputado. Mi postura es que la prueba de oficio se haga después de la declaración del imputado. ¿Por qué? Porque pueden hacer de la declaración del imputado situaciones que exijan una prueba de oficio. En cambio, si haces la prueba de oficio antes de la declaración del imputado, ¿qué sucedería? Que de la declaración salgan otros elementos que necesiten, no tendrías cómo incorporar por el proceso. Y no puede existir procesos que se retrotraigan a través del tiempo. ¿Ok? También el tema importante, la desvinculación o la acusación complementaria, muy usado en muchas situaciones. No es una forma de desnaturalizar el proceso, al contrario, es una forma de dotar y de evitar la impunidad. Si bien es cierto, todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por el ilícito en el cual se le investigó, se puede desvincular el ministerio, se puede desvincular el tribunal sentenciador de una acusación, claro que sí, siempre y cuando alguna serie de requisitos sea el mismo bien jurídico protegido y la desvinculación sea un ilícito mucho de una naturaleza distinta, ¿ok? No repercute esas circunstancias. Para eso vamos a tener que irnos a este proceso. Vamos a ir específicamente a la desvinculación. La posición, la desvinculación planteada como prueba nueva. Escuchen esto literalmente, por favor. El artículo 374 señala, si en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria, o antes, entiéndase, ya se dio la prueba de oficio, ya se dio la declaración del imputado, el juez penal observa la posibilidad de una calificación jurídica del hecho objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público, deberá advertir al fiscal y al imputado sobre esta posibilidad. Las partes se pronunciarán expresamente sobre tesis planteadas que el juez penal plantea y en su caso propondrán la prueba necesaria que corresponda. ¿Ok? Si alguna de las partes anuncia que no está preparada para pronunciar sobre ella, el juez penal suspenderá el juicio hasta por 5 días para dar la oportunidad que exponga conveniente. ¿Bien? Específicamente acá indica que debe ser una posibilidad. Se observa una calificación jurídica distinta de hechos objetos del debate. Por obligación, esta calificación jurídica distinta generalmente tiene una condición y un requisito fundamental. La calificación jurídica vaya con el mismo bien jurídico protegido. Es decir, por robo, lesiones graves por lesiones leves, ¿ok? Violación por actos contra el pudor, actos contra el pudor por violación. Varias circunstancias de forma naturaleza distinta, pero que no sean perjuicio del imputado, ¿ok? Que no sean perjuicio. No puedes hacer desvinculación para un ilícito más gravoso. Importante, no puedes hacer desvinculación para un ilícito más gravoso. Es decir, procesé por actos contra el pudor y en el transcurso del juicio se determinó ante hechos estas circunstancias, ¿ok? Antes de cosas, no fue actos contra el pudor, sino fue violación sexual. Muy difícil porque obviamente tenemos el certificado médico legal, ¿ok? Pero suponiendo en esa hipótesis, ¿podría? No podría, ¿ok? Ahora, entonces con respecto a la desvinculación. Ahora, con respecto a la acusación complementaria, es el inciso 2. Si durante el juicio el fiscal, introduciendo un escrito de acusación complementaria, podrá ampliar la misma mediante la inclusión de un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en su oportunidad que modificara la calificación legal o integre un delito continuado. En tal caso, el fiscal deberá advertir la variación de la calificación jurídica. ¿Ok? Bien. ¿Qué indica con esto?
A diferencia de la desvinculación, donde no necesita hecho nuevo, sino que el juez advierte, ¿ok? A razón de los hechos objetos del debate, una nueva calificación jurídica, el fiscal no es que debe advertir. En el caso del fiscal, para una acusación complementaria, debe haber un hecho nuevo, una circunstancia nueva. Un claro ejemplo de acusación complementaria podría darse de la siguiente forma, ¿ok? Bueno, supongamos que en un hecho de corrupción de funcionarios se imputa a un funcionario un tipo penal de solicitud de un hecho corruptor, pero en la declaración se determina, o la declaración de los testigos o del propio agraviado dice, no, nunca ellos me ofrecieron, yo, no, nunca ellos me solicitaron, yo ofrecí. Cambia el tipo penal con respecto a la modalidad y es un hecho que nace a razón de las declaraciones. Ahí cabría específicamente una acusación complementaria en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, cabría perfectamente. Pero estas situaciones no solamente es porque voy a desvincular o voy a hacer una acusación complementaria. Debe darse el derecho para recibir una nueva declaración, ¿ok? Y además de eso, se les debe dar el derecho para poder presentar medios probatorios para desvincular, para tratar de presumir o establecer su mecanismo de defensa contra estos nuevos delitos. Es todo el derecho para presentarlo. Pero no va a haber un nuevo control de acusación, no. Existe un plazo. El plazo es de 5 días para poder presentar lo pertinente dentro de este tiempo. ¿Ok? Y ahí es la razón y la naturaleza que con respecto a esto debe ser de naturaleza del mismo bien jurídico protegido para no generar indefensión en este tema. Suponiendo que hemos pasado todo este extremo y hemos llegado a la última parte, cerramos ya casi pues el juicio oral con el desarrollo de los alegatos de clausura. Los alegatos de clausura no es nada más y nada menos que el resumen de todo el juicio oral, obviamente haciendo hincapié y énfasis en las partes que ayuden y refuercen nuestra teoría del caso. Como dato adicional, yo recomiendo que al momento de hacer los alegatos de clausura se centre y se diga específicamente los puntos en los cuales el juez debe recordar, como por ejemplo, en tal sesión de tal día a tal hora, el investigado dijo lo siguiente. En tal sesión de tal día a tal hora, el testigo mencionó esto. Con el documento tal, oralizado en tal forma, se prueba esto y fue contradecido con esta forma. Tal forma que se hace un resumen preciso de todos los puntos necesarios a los alegatos de clausura. Lógicamente se debe terminar con la pretensión por cada una de las partes procesales. Y eso que no hemos quedado ahorita en las partes de la respuesta, para determinar si el actor civil puede o no puede realizar esta situación. Terminados los alegatos, se cierra el debate, ¿ok? Y se determina y entra para la deliberación. Se entiende que después de los alegatos de clausura se da la última participación del imputado, que es el derecho a su autodefensa, que puede ser libre, puede desarrollarse o puede no darse, no es obligatorio, ¿ok? Culminada la autodefensa, se entiende que el proceso ha terminado. Y de ahí, y desde ese punto, ¿ok? Entra 2 días de deliberación a poder dar lo que se conoce como el famoso adelanto de fallo. ¿Okay? No debe pasar 2 días hábiles para el adelanto de fallo. Dado el adelanto de fallo, ya sea obviamente la sentencia condenatoria o absolutoria, se programa en 8 días más la lectura íntegra de la sentencia. ¿Recuerdan que les dije inicialmente uno de los datos adicionales era importante que existe el audiograver? Se grabe necesariamente el sistema, les voy a comentar esta pequeña anécdota ya casi para ir cerrando la exposición. Resulta que el magistrado programó fecha y hora dentro de los 8 días para la lectura integral de la sentencia. Y los abogados defensores se introducían e ingresaban al Google Meet porque se trabajaba con Google Meet en época de pandemia y nos rebotaba, no se conectó, no se conectó, no se conectó y quedó ahí. Los abogados hicieron la captura necesaria del Google Meet para ver que a la hora precisa no se podía ingresar, o sea, no había el link, no había, no se podía ingresar. Pasaron 12, 13 días, obviamente no se hizo la lectura, se nos notificó a las casillas electrónicas 15, 20 días después la resolución. Con el acta, el juez se había conectado, se había dado lectura en el día y la hora establecida dentro de los 8 días y que con respecto a la concurrencia del fiscal y del abogado defensor no estaban presentes. Solo estaba presente el juez y su asistente de audiencia. La naturaleza de no darle lectura a una sentencia en íntegro dentro de los 8 días genera la nulidad
lógicamente el quiebre del proceso, que no ha terminado de emitirse. Cuando la defensa solicitó el audio de esta lectura, se tuvo acceso al audio en la fecha y hora indicada. Por sorpresa, el audio grabber modifica la fecha y hora indicada. Señores abogados, señores fiscales, importante, el hecho de que ya tengan el adelanto de fallo no indica que esperen la lectura de sentencia en el tiempo que ustedes quieran en su casilla electrónica. Concurran a la audiencia de lectura de sentencia, esencialmente o a través del link, para que se pueda dar la lectura en íntegro. Porque lo que sucede en los magistrados es de que, concedido el adelanto de fallo, y como nadie se conecta a la lectura de sentencia temporalmente y esperan el plazo de ley para que se les notifique en 1 o 2 meses, tienen tiempo para hacer esa sentencia. Entonces, hay una posibilidad de que si esa sentencia no está lista dentro de los 8 días, incurrir en la nulidad y específicamente ser una causal de quiebre de juicio y por consiguiente una absolución o volver a empezar un juicio si es que fuera un proceso contrario a los intereses de las partes, claro que sí, nos conviene. Entonces, respetemos el principio de legalidad y seamos muy celosos con respecto a los plazos procesales, evitemos esas pequeñas anomalías o cuestiones que se dan en los juzgados a efectos de subsanar esas circunstancias, ¿no? Bueno, esta pues serían los 9 pasos en el desarrollo del juicio oral, de una forma más didáctica y más práctica en ese sentido. Agradecido por su tiempo, realmente estoy muy contento con Juris, con esta plataforma, en la forma como nos permite interconectarnos. Me gusta, es la primera vez que dicto, esta vez mediante Zoom. En la vez anterior siempre he dictado personalmente, pero me gusta porque puedo expresar a dictar y tengo acá preguntas que se hacen al momento. Entonces, la idea es que mantengamos esa dinámica. Yo expedito a las preguntas que ustedes tengan, yo encantado de responderlos y a ver, pues conversemos si es que algo no ha quedado más claro en la clase y si existe alguna duda, poder absorber lo que parece, estamos todos juntos acá para aprender, ¿no? Y para compartir siempre. Bien, doctor, ha sido muy interesante su clase. Muchísimas gracias por poder acompañarnos de manera virtual. Y aquí hay una pregunta que nos están formulando, nos dice, doctor, ¿cómo ordeno las preguntas al interrogar al testigo? ¿Qué estructura debo manejar correctamente? Ah, no está en el Zoom, pero digo, ¿cómo No, no, ordeno no, las son del preguntas? WhatsApp. A ver, Es del WhatsApp que nos ya. hacen. ¿Cómo ordeno las preguntas al interrogar al testigo? Mm. O depende qué testigo sea. Si obviamente es el testigo del Ministerio Público, tú vas a realizar, si eres parte de abogado defensor, el testigo es el Ministerio Público, ¿ok? Si obviamente el testigo es del Ministerio Público y tú eres abogado del parte defensor, vas a realizar el contrainterrogatorio. Y en el contrainterrogatorio yo recomiendo mucho las preguntas cerradas y las preguntas subjetivas. Puedes tener las preguntas subjetivas, sí. Puedes inducir la respuesta, claro que sí. Yo generalmente trabajo más como preguntas cerradas. Y generalmente a veces de interrogar al testigo con una pregunta cerrada, cuando ya te ha brindado la información necesaria, resultaría irrelevante. Si la pregunta brindada por el testigo es suficiente para que ayude a tu teoría del caso, no ayuda a la teoría del caso del Ministerio Público, céntrale con preguntas cerradas básicas sobre el extremo que te sirvan, solo con un sí o un no. Si el testigo posterior al sí o al no responde otras circunstancias que no son permitidas, es decir, te da una ampliación, ¿ok? Puedes objetar la respuesta. Entonces, mi recomendación es cómo hacer la estructura. Si eres contrainterrogatorio, iniciar con preguntas cerradas necesariamente para desvirtuar las preguntas iniciales del Ministerio Público y con preguntas subjetivas para poderle darles. Contrario, si tu testigo es tuyo, es parte de un órgano de prueba, el abogado defensor inicia un contrainterrogatorio cerrado. ¿Qué quiere decir? Perdón, inicia un interrogatorio cerrado. ¿Por qué? No le des la opción de narrar y exponer. Tienes la opción de darle preguntas determinadas, no dirigidas, no direccionadas, sino necesariamente para que ésta pueda transmitir la información necesaria y básica. Porque por seguro que el fiscal va a hacer un contrainterrogatorio cerrado, va a hacer un contrainterrogatorio con preguntas subjetivas. ¿Ok? Entonces, es necesario que no le des, en palabras simples y sencillas, no le des carne a quien no quiere que haga específicamente más información con respecto a la que tengas. Eh, Marcelo, creo que tengo Sí, acá 2 preguntas. sí, Me dice acá nos acá, están diciendo, primero, doctor, ¿qué artículo regula el refrescamiento de memoria? Y segundo es, doctor, no sé si me perdí, pero respondió lo que dejó pendiente la clase. Dejó una respuesta pendiente para el final. No recuerdo, dijo que se ya, entraría en el debate. Esas dos preguntas ya. nos están diciendo, doctor, por favor. A ver, el refrescamiento de memoria se basa en el 380.
se indica específicamente acá. A ver, tenemos un segundo. Sí. El artículo 380, claro. El artículo 380 nos permite lo siguiente. De igual manera se procederá si en el interrogatorio menor de 10 o 6 años es de temer en juicio relevante o si en el interrogatorio de otra persona como testigo, perito o presencia del acusado exige un perjuicio para la integridad física, tan pronto. Respecto a los testigos y refrescamiento de memoria. Cuando existe una circunstancia que una persona, con respecto a un testigo, un perito, no puede tener acceso específico, no recuerda, se le puede proporcionar, conforme a la técnica de la litigación oral, su declaración anterior, su documentación, sí, se le puede proporcionar. Pero tiene que solicitársele al tribunal que se le acerque el documento oficial que está dentro del auto de enjuiciamiento, ¿ok? ¿Necesariamente existe un artículo que lo permite? Claro que sí. Segundo, estoy buscándolo acá. Perdón, es el artículo 378. ¿Está? Doctor, acá nos hacen una pregunta, nos dice, doctor, dejó una respuesta pendiente para el final, no recuerdo, dijo que se entraría en la clase. Y la última pregunta, Sí, igual, sí, no le respondimos. ya, entonces, la última pregunta que nos están formulando acá es, doctor, ¿qué preguntas nos pueden impugnar durante el interrogatorio? Es la que nos preguntan por WhatsApp. Antes de terminar, acá tengo, discúlpame, son tantos artículos. El artículo 378, inciso 2, establece: examen de los peritos se inicia con la exposición breve del contenido y conclusiones. Si es necesario, se ordenará la lectura del dictamen pericial. Luego se exhibirá y se les preguntará si corresponde al que lo han emitido. Si es necesario, es decir, se le puede proporcionar, ¿ok? Si es necesario. Ahora, ¿cuándo se le va a permitir a un testigo o perito tener acceso a las documentales? Cuando éste menciona que no recuerda. Es importante. Cuando hacemos, y acá vamos a hacer un punto importante porque esto es parte del interrogatorio, una técnica incorrecta que se aplica. Cuando el testigo viene y empiezas a preguntar y tú le dices alguna pregunta, porque puede ser testigo del Ministerio Público, testigo de la parte del abogado defensor, si es tu testigo, te preguntas, ¿usted recuerda tal situación o tal día o tal hecho? Y te dice, no recuerdo. Obviamente, si es tu testigo, tú lo debes haber preparado. Pero en el entendimiento que te digan no recuerdo, tú necesitas sacar la información, indica lo siguiente: ¿usted recuerda si declaró en tal día, en tal hora, en tal fecha, en tal lugar? Sí. Solicito, señores magistrados, se le ponga a la vista su declaración en este acto para poder ver. ¿Sí? Se le pone a la vista. De esa manera refresca la memoria, lee lo que ha respondido, ¿ok? Obviamente también se puede solicitar la lectura precisa sobre el extremo en el cual se le va a dar. No se le puede brindar en ese momento, no puede leerlo en ese momento si es que el tribunal no te autoriza bajo esa técnica, ¿ok? Es en el 378.5. Ahora, doctor, dejo una respuesta pendiente con respecto al final. Creo que este fue sobre el tema de que si se puede impugnar o plantear algún recurso sobre la prueba inadmitida. Como ya dije, la prueba inadmitida o la prueba nueva no presenta ningún recurso, son de naturaleza inimpugnable. Lastimosamente, el código permite el principio de pluralidad de instancias, sin embargo, en esta condición no hay impugnación. Mi recomendación es de que si esa resolución no está debidamente fundamentada, puedas recurrir específicamente a una nulidad y a un amparo posterior, pero tienes que ser muy cuidadoso en ese extremo. ¿De acuerdo? Acá tengo otra pregunta que me dice, hace un rato le hice una pregunta referida al examen de medios probatorios como último mecanismo de la exclusión de prueba en juicio oral. Sí, pero hay una situación. El examen de los medios probatorios, vamos en orden. Se entiende, el reexamen de los medios probatorios es una figura muy poco utilizada porque tiene que haber llegado a juicio un elemento. Primero fue un medio probatorio que primero fue un elemento de convicción, ¿ok? Luego se transformó en medio probatorio y ahorita está siendo un órgano de prueba o actuado, ¿ok? ¿Qué sucede? Para que tú realices un reexamen de un medio probatorio significa que has pasado todo ese control incorrecto y obviamente no has reunido los tamices de legalidad. He visto casos siguientes, ya sé a qué te estás refiriendo. He visto casos siguientes, por ejemplo, una declaración, ¿ya? Una declaración, exagerando y siendo una de las anomalías más bruscas, pero que casi no se hay, que no tenga la presencia
específicamente de un abogado defensor. Esta declaración obviamente es inválida, ¿de acuerdo? Esta declaración es inválida porque no tiene la concurrencia de un abogado defensor, ¿ok? Pero ese cuestionamiento tú debiste pedirlo a la exclusión al momento del control de acusación en los 10 días cuando se te corrió el traslado, en virtud del artículo 350, exclusión de medios probatorios para juicio. Se supone, se entiende, específicamente ese medio probatorio fue excluido, porque no reúne las garantías de esa naturaleza. ¿Okay? Entonces, si tenemos cada juez de investigación preparatoria que admite ese medio probatorio, aún así no reuniendo o siendo reuniente las garantías procesales. Me refiero que cuando ya se hace la organización de documentales, solicitas el reexamen de los medios probatorios, claro que sí. Debes solicitar ese reexamen de los medios probatorios fundamentando lo mismo que fundamentaste en el control de acusación. ¿Por qué? Porque si tú fundamentas un reexamen, la magistratura y los jueces te van a indicar lo siguiente. Usted indica que este medio probatorio es inidóneo, es ilegal, ha sido obtenido de una forma fraudulenta o no reúne los estándares necesarios para ser valorado por este despacho. Muy bien, exponga sus fundamentos, usted expone, usted sustenta. El magistrado le va a decir, ¿y usted mantuvo esa posición en control de acusación? Su respuesta debe ser sí. Conforme mi escrito de observaciones, sí lo cuestioné. El juzgado no me admitió o no me declaró fundado mi cuestionamiento. Ustedes, como son los jueces sentenciadores, obviamente van a tener en cuenta que ese medio probatorio no puede ser valorado por generar garantías procesales y haber sido obtenido de esta u otra forma. De repente irte a otras circunstancias, de repente un medio probatorio ilegal, idóneo, ¿no? En varias circunstancias. ¿A eso te refieres con el reexamen de los medios probatorios? Sí se puede dar. Importante. Si el juzgado, bueno, me estoy yendo a un tema, un ejemplo claro del reexamen de medios probatorios es la Cámara Helsing, el acta de entrevista única. Existen posiciones en las cuales específicamente se considera que el acta de entrevista única, si no tiene la condición de Cámara Helsing, que si no tiene la condición de prueba anticipada, no debería pasar al juicio porque no se da el principio de contradicción entre las partes. Y muchos abogados defensores cuestionan y efectivamente en etapa de control de acusación ese punto, que el no haber podido ejecutar la contradicción de las partes no se ha podido dar. Los jueces de primera instancia, específicamente entiéndase control de acusación e investigación preparatoria, admiten esa condición porque es el medio probatorio y el núcleo duro con el cual va a sustentar su teoría del caso el Ministerio Público. ¿Ok? Sin embargo, si es que por un caso esta Cámara Helsing no reúne, obviamente, o ha sido realizada con muchas anomalías al principio de legalidad, puede ser excluida, claro que sí, y merece un reexamen. ¿Vale? Bien, doctor, parecen que ha sido todas esas las preguntas que nos han formulado en este día. Le agradecemos. Muchísimas gracias por su participación. Le deseamos los mejores éxitos y parabienes y esperamos también contar con su participación en próximos eventos que Juris.p, su casa, viene realizando acá de manera virtual, de manera presencial y sabemos que por temas de gajes del oficio usted nos ha podido acompañar de manera virtual. Entonces, doctor, nada más que agregar. Le deseamos los mejores éxitos y esperamos también su compañía en próximos eventos. Listo, gracias, gracias. Un abrazo para todos. Estoy seguro que nos vamos a volver a reencontrar prontamente.